buenos días. Nosotros somos la familia Torres Martínez y en esta hora estamos agradecidos con el Señor porque nos permite dirigir este culto de adoración a nuestro Dios. Todos sean bienvenidos y vamos a iniciar con una oración. Bendito Padre que moras en el reino de los cielos, en esta mañana, Padre mío, te agradecemos la oportunidad de estar reunidos para alabar y glorificar tu nombre. Señor, yo te ruego que tú prepares los corazones, Padre, para que tu presencia se pueda sentir, Señor, y podamos adorarte como tú lo mereces. Usa grandemente a todos los que van a participar en este culto, Señor, y te rogamos, Señor, que nos ayudes para que estemos con un corazón dispuesto, Señor, a poder escuchar tu voz y poder, Señor, entender qué es lo que quieres de nosotros en medio de estas circunstancias y de estas pruebas que nos das, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros y nos prestas la vida hasta ahorita. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a tener una lectura bíblica en Hechos 14, del 1 al 7. Aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Vamos a tener el tiempo de descanso y vamos a darle lugar a nuestro pastor, el hermano Miguel Ramírez. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos dé descanso en nuestra vida. Yo no sé de qué esté usted quizás cansado. Yo no sé cuáles sean sus cargas y que quizás esas cargas le permitan tener una vida como si usted anduviera cansado. ¿Qué le parece si le decimos al Señor que nos ayude a descansar de todas esas cosas que nos mantienen así? Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, queremos orar suplicándote, Señor, que por favor, este año que iniciamos, Señor, lo iniciemos descansados, Señor. Que podamos sentirnos, Señor, que descansamos cuando nos acercamos a ti. Que cuando hablamos contigo, cuando depositamos nuestras cargas, como en este momento, tú nos llenes, Señor, de ese descanso que prometiste darnos si nos acercábamos a ti. Señor, bendice a cada uno de los que están de aquel lado de la pantalla. Dales tu bendición, dales tu descanso. Ayúdalos, Señor, en todo lo que necesiten. Que tu bendición sea sobre ellos y que el año lo comiencen, Señor, descansados de todas sus preocupaciones, sus angustias, sus enfermedades y todo lo que se pueda acumular. Ayúdanos y danos, Señor, un 2021 lleno de bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, preparen su mente y su corazón para alabar al Señor a través de unas alabanzas. Vamos a alabar a Dios con este hermoso canto, el Salmo 100. Aleluya,
Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muéstranos
esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta.
mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador, Salvador. Aleluya.
me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. 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 Dios eterno. Es el tiempo de la predicación con nuestro pastor hermano Miguel Ramírez. Buenos días, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor en este segundo domingo del año 2021. Así que bienvenidos a todos, un gusto volver a saludarles, me da mucha alegría saber que usted está de aquel lado escuchando la palabra y mientras yo aquí estoy ayudando a que juntos usted y yo crezcamos en el conocimiento de ella. Abra su Biblia conmigo en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 23 y meditemos en este hermoso pasaje en este día. Dice la palabra del Señor lo siguiente: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y el versículo 24 dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Como para certificar, para cerciorarse de que el que está escribiendo es el que está narrando la historia. Vamos a orar para meditar en la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora, Señor, que traigas a nuestra mente el poder meditar, Señor, sin la distracción que hay a nuestro alrededor. Abre nuestro entendimiento y déjanos escuchar tu voz en este día. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que traigo esta mañana para la iglesia, para usted que está de aquel lado, es el siguiente. El tema que nos va a ayudar a seguir a Jesús se llama 2021, un año para seguir y servir a Jesús. Nuevamente lo repito, 2021, un año para seguir y servir a Jesús. En la historia de la iglesia hay gente que se preocupa, como se preocupó Pedro, por la gente que sigue a Jesús. El pasaje o el capítulo de Juan capítulo 21, valga la redundancia, Juan capítulo 21 tiene 3 encabezados. El primero dice que Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. En ese primer encabezado se narra de cómo Jesús se los encuentra. Ellos andan pescando en el lago. Jesús aparece en la orilla del lago, prepara un desayuno y los discípulos lo ven cuando se van acercando a la orilla. Pedro se avienta al agua y llega primero ante Jesús. Seguramente tenía hambre porque vio que estaba preparando el desayuno y llegan todos y entonces desayunan con Jesús. Un acontecimiento atrás que había sucedido en la vida de Pedro es que Pedro había negado al Señor 3 veces. Cuando a él le había dicho a Jesús que no solamente estaba dispuesto a ir con él a la cárcel, sino que también estaba dispuesto a dar su vida por él. Y entonces lo niega.
Y a Pedro como que se le olvida que había tenido delante de Jesús un fallo que el mismo Jesús jamás le recrima o jamás le reprocha, pero en Juan capítulo 21 versículo 15 sí vemos que Jesús restaura esa relación entre él y Pedro, porque dice el pasaje, Juan 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esos? Luego en el capítulo 21, versículo 16, le vuelve a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y la tercera vez está en el versículo 17, donde le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Aquí los que saben de las traducciones dicen que la palabra no es me amas, sino es me quieres, como para voltearle las cosas que estaba diciendo Pedro. Dicen que Pedro, cuando Jesús le decía me amas, él decía yo te quiero. Y cuando le dijo la segunda vez me amas, él le dijo yo te quiero. Pero cuando le dice Jesús me quieres, él le dice Señor, tú sabes que te amo. Y ahí está la restauración de la vida de Pedro. Pero en el capítulo 21, versículos 20 al 23, vemos, hermanos y amigos y conocidos, que Pedro se le olvida rápido lo que el Señor hace por él. Y cuando el Señor le dice, cuando el Señor va caminando, dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo, quien amaba a Jesús, porque iba caminando con Pedro, Jesús, diciéndole estas cosas. Él mismo dice que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Esta historia es importantísima porque este escritor es el mismo que narra que cuando Jesús dice que alguien del grupo lo va a entregar ante los alguaciles, los principales de la ciudad, Pedro le hace la señal y le dice, pregúntale quién es. Y Juan dice que el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Juan, yo creo que tenía una relación de amor con Jesús que le podía preguntar cualquier cosa. Y Pedro le insinúa esta pregunta y Juan está diciendo, este es el mismo. Y fíjense lo que pasa en el versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Este que viene acá atrás, ¿qué hacemos con él? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pedro se preocupaba, como la gente del 2021, por las personas que siguen a Jesús. La tarea de Juan, o la tarea que Juan tenía, era muy diferente a la tarea que tenía Pedro. Pero Pedro se empezó a preocupar. A la pregunta de Pedro, ¿y qué de este? El Señor le contestó, ¿qué a ti? Es decir, como si pudiéramos decir nosotros en este momento, ¿qué te importa? Pedro, tú me preguntas por Juan, pero yo te pregunto por ti. Por eso he tomado este pasaje para decir que en el 2021 es un año para seguir y servir a Jesús. Ahora, ¿por qué el 2021 es un año para seguir y servir a Jesús? Por tres razones, hermanos. Y se las voy a decir antes de darle las principales. Yo creo que tenemos vida. La segunda, somos sus hijos. Y la tercera, decimos que le amamos. Por esas tres cosas ya es suficiente para seguir y servirle a Jesús. Pero si no hubiera esas tres, yo quiero decirle que estas son las tres razones principales por las que usted y yo tenemos que servir o debiéramos seguir y servir a Jesús. La primera razón, Dios te está llamando a ti. Eso es lo primerito por lo que el 2021 es un año para seguir y servir a Jesús. Porque Dios te está llamando a ti, hermano y hermana. Amigo y amiga, aún tú si no le conoces, Dios te está llamando a ti. Muchas veces las personas se preocupan por lo que otros hacen y no hacen para Jesús. Mucha gente vive preocupada. ¿Y qué de aquel? ¿Y qué de ese? ¿Y por qué aquellos no van? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Cuando, hermanos, Dios te está llamando a ti.
Dios no está llamando a los demás, aunque haya 100, Dios te está llamando a ti. Porque a Dios le interesas tú, Dios está preocupado por ti. Las personas cuando se preocupan por lo que los demás hacen o dejan de hacer por Jesús, se olvidan de la obra que hace Jesús o la obra que Jesús les ha encomendado a ellos. Mira, hermano y hermana, si en el 2021 tú te preocupas por los que no siguen a Jesús, se te va a olvidar lo que Dios te está mandando a ti hacer, lo que Dios te está pidiendo hacer. Porque la mucha preocupación por lo que los demás no hacen te va a desviar de tu tarea. Entonces, deja de hacer eso. Dios te está llamando a ti. Ahora, ¿qué implica entonces hacer para no desviarse al llamado que Dios te está haciendo a ti? ¿Qué implica estas cosas? Lo primero, no te preocupes por el llamado de otros, sino preocúpate por tu llamado. No te preocupes si Dios le habló a fulano, a sultano, a perengano. Preocúpate que Dios te hable a ti. No te preocupes por lo que los demás no escuchen. Preocúpate si tú y yo no escuchamos de la voz de Dios. Entonces, lo segundo, el llamamiento de Dios es algo personal. La historia bíblica, la historia de la Biblia, toda la historia veterotestamentaria habla de que Dios habla y llama personalmente a las personas. Y podemos encontrar a muchos: Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Sansón, Jefté, Gedeón, David, Isaías, Jeremías, Jonás, Mateo, Pedro, Juan, Pablo, Timoteo, mi esposa y muchas otras personas que usted puede conocer. Dios les ha hablado personalmente y les ha dicho: sírveme tú. Personalmente, no te preocupes si Dios no llama a los demás. Preocúpate por escucharte a ti. Esto es algo personal. Dios quiere tener una relación real de amor contigo, y cuando tiene una relación de amor contigo, Dios te está llamando a hacer algo importante para su obra. Dios llama. Es la tercera implicación, lo que implica escuchar que Dios te está llamando, que Dios llama al hombre sin considerar muchos aspectos que nosotros le pudiéramos poner para que alguien le sirviera a Dios. Si ustedes me hubieran dicho, o por decir, si nosotros pusiéramos los requisitos para que los hombres y las mujeres le sirvan a Dios, nosotros vamos a poner muchos requisitos que no son bíblicos, pero a Dios no le interesa eso. Dios llama al hombre sin considerar su educación. Eso es lo primero. Cuando Dios llama, a Dios no le importa si tú eres un hombre letrado o no, o muy letrado, ¿no? O que tu intelecto esté por encima de los demás. A Dios no le interesa eso. Dios, cuando llama personalmente, cuando Dios te está llamando, no está pensando en que seas una persona educada en el sentido del conocimiento. Porque puede haber gente educada, pero puede ser una gente que es dicen por ahí, un patán. Cuando Dios llama al hombre, lo llama sin considerar su educación. A veces, para atender el llamado de Dios, los seres humanos consideran que deben ser y estar mejor preparados para seguirlo. Y muchos de nosotros, quizás muchas personas dicen: voy a ir al seminario para prepararme. No, Dios no te va a llamar porque te estás preparando en el seminario. Dios te va a llamar porque Dios no considera que tú estés preparado. Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Dios llamó al profeta Amós. Este era boyero y era campesino. Y vean lo que dijo él de su testimonio. Amós capítulo 7 versículos 14 al 16. Él dijo a Amasías, el rey que le estaba hostigando, que no le gustaba lo que le decía, porque esto no es nuevo de que, es que no me gusta lo que dicen los pastores. No, esto en la Biblia podemos encontrar que en los reyes, el pueblo, no les gustaba lo que los profetas hacían, y por eso los profetas los mataban, los corrían, vivían solos. ¿Por qué? Porque no les gustaba lo que decía. Y dice el profeta, cuando le está diciendo al rey Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres, y Jehová me tomó de detrás de mi ganado y me dijo: ve. Cuando Dios llama,
Cuando Dios te está llamando, Dios no considera que tú seas una persona intelectualmente por encima de los demás. En Hechos 4:13 dice que los del concilio de Jerusalén, dice, entonces vieron el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Dios no considera para llamarte la educación. Puede ser que no tengas ni la primaria. En el seminario te van a pedir primaria, secundaria, prepa, carrera. Dios cuando te llama no te pide nada de eso. Dios no considera la educación. Lo segundo que no considera es el sexo. En la resurrección, a las primeras personas que se les aparece el Señor fueron unas mujeres que iban a ungir su cuerpo con aromas y especies aromáticas. Una se llamaba María Magdalena y la otra María. Eso lo puede usted corroborar en Mateo capítulo 28. Pablo a la iglesia de Galacia le dijo lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Cuando Dios te está llamando, a Dios no le importa tampoco el sexo, si eres hombre o mujer. A Dios tampoco cuando llama a la persona no considera la edad. Moisés tenía 80 años cuando Dios le apareció en el desierto, en la zarza ardiente, y le dijo que fuera a liberar a su pueblo. Moisés tenía 80 años. ¿Cuántos años tiene usted? En el 2021 quizás esté cumpliendo 100 años. Aquí Dios le está llamando para que le sirva. Pero pastor, ¿yo cómo le sirvo? Ya no puedo caminar, me duelen los huesos, ni siquiera puedo hablar. Bueno, ore al Señor. Esa es una forma de servirle a Dios. A Dios tampoco cuando llama le importa la apariencia. Pablo dijo a la iglesia, a los corintios, lo que decían de él. Fíjense lo que decían de Pablo los corintios. Una iglesia severa, era severa en el sentido de que no reconocía al apóstol como el pastor de la iglesia, no reconocía al apóstol como el que la había fundado, y aparte le tiraban, porque fíjense lo que dice 2 Corintios 10:10, dice, porque la verdad dicen, dice Pablo, dicen ustedes, las cartas son duras y fuertes. Es decir, ¿qué están diciendo los corintios? No, pues cuando estamos leyendo las cartas nos dice lo que tenemos que oír. Pero dice, mas la apariencia corporal débil y la palabra menospreciable. O sea, lo veían insignificante, dice. Su físico quizás no era portentoso, no era un artista del 2021. Era un hombre que la iglesia veía débil. Dice, y la palabra, o sea, lo que hablaba, lo que decía, menospreciable. Hermanos, cuando Dios llama, cuando Dios te está llamando, Dios no considera la apariencia tampoco. A Dios no le interesa la complexión física. A Dios no le interesa nada de eso. Cuando Dios llama, hermanos, Dios llama al hombre considerando su apariencia, su experiencia espiritual. Su experiencia espiritual. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto tiempo pasas en su palabra? ¿Cuánto tiempo pasas en tu iglesia? ¿Cuánto tiempo te relacionas con su iglesia? Muchos piensan, hermanos, que la iglesia es esto, es lo otro, pero líbreme Dios de decir que la iglesia es algo malo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y cuando yo ofendo a la iglesia, cuando yo lastimo a la iglesia, cuando yo le doy la espalda a la iglesia, cuando yo me retiro de la iglesia, lo único que estoy haciendo es haciendo todo eso para Cristo. Cuando yo ofendo a la iglesia, ofendo a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando yo me retiro de la iglesia y cuando le doy la espalda a la iglesia, yo le estoy dando la espalda a Jesucristo. Dios te puso en una iglesia local. Ama esa iglesia local, porque esa es la parte del cuerpo donde tú perteneces. A Dios cuando llama al hombre considera su disposición para obedecerle. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando Dios llama,
considera su disposición para obedecerle. También considera la consistencia para el trabajo espiritual. ¿Cuánto estás dispuesto a dar para el Señor? Eres de los que te andas quejando, es que mi trabajo, es que esto, es que lo otro, es que por qué los otros. No, amigo, amiga, hermano, hermana, no. Cuando Dios llama, considera la consistencia para el trabajo espiritual. Todo es un sacrificio. Ir a las misiones es un sacrificio. Ir a compartir a una casa es un sacrificio quizás para ti. Venir a ensayar es un sacrificio. Todo cuesta para el Señor. Pero las bendiciones son mayores de lo que nosotros pudiéramos dar. Y lo último que considera es la fe de este. El 2021 es un año para seguir y servir a Jesús. Toma esta oportunidad para poder en este año desarrollarte delante de Dios. No importa dónde lo hagas. Lo importante es que lo hagas donde Dios quiere que lo hagas. Porque eso es la segunda razón por la que el 2021 es un año para seguir y servir a Jesús. Porque Dios desea estar hablando de ti. Esa es la segunda razón. Dios desea estar hablando de ti. La Biblia, hermanos y amigos, es un libro donde Dios escribe lo que sus siervos, sus llamados y sus hijos hacen. Este libro terminará de escribirse un día y el ser humano debería anhelar estar en estas páginas. De Job, el Señor dijo, o Dios dijo al diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjense lo que dijo el Señor. De David, cuando Saúl le falló a Dios, él dijo que se iba a buscar un varón conforme a su corazón. ¿Y quién es el varón conforme a su corazón? Se llama David. David es un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Ay, qué hermoso que el Señor pudiera decir de nosotros: Miguel es un hombre conforme al corazón de Dios! Y ustedes van a decir: pero el pastor se equivoca, pero el pastor se enoja, pero el pastor hace eso, hace lo otro, no me visita, no me habla, no esto. Pero ojalá el Señor en medio de todo eso pudiera decir que yo o usted es un varón o una varona conforme al corazón de Dios. Yo quiero decirle lo siguiente: si no le está hablando a tu hermano en la fe, ese no es tu problema. Si Dios no está hablando de tu hermano en la fe, eso no es tu problema. Eso no te corresponde a ti averiguar, saber por qué Dios no lo hace. Preocupémonos porque Dios hable de nosotros. A algunos les gusta saber lo que el Señor dice a los demás. Pedro, en este pasaje vemos que, Señor, ¿y qué de este? Dice el pasaje. Dice, cuando Pedro vio al Señor, le dijo: ¿y qué de este? Iban caminando el Señor con Pedro y Juan venía atrás, y Pedro regresa a ver y dice: Señor, ¿y qué de este que viene acá atrás? Preocupémonos porque el Señor nos hable a cada día a nosotros, porque el Señor hable cada día de nosotros. Cómo me encantaría que el Señor pudiera decirle al diablo: y me preocupo por todo lo que hago, porque yo sé que si no hago lo recto delante de Dios, no me preocupo por otra cosa más que hacer lo recto de Dios, porque sé que Dios en un momento de la historia podría, como llegaron el diablo y todo su séquito delante de él, y pudiera decir el Dios: ¿no has considerado a mi siervo Miguel? Y ay, qué hermoso sería poder experimentar eso y saber que Dios dice eso de mí. Dios habla al creyente que le escucha. Hay algunas cosas que a los creyentes nos impiden escuchar la voz de Dios, o que nos impiden que el Señor siga hablando de nosotros. Lo primero que pasa es que para que no escuchemos la voz de Dios es la impaciencia. Somos personas impacientes. El mundo es un vaivén, vamos y venimos, y hay esto y hay lo otro, y entonces la impaciencia no nos permite escuchar la voz de Dios. Lo segundo es hablar nosotros cuando le toca hablar a Dios. Hablar nosotros cuando Dios
tiene que estar hablando. Cuando nosotros hablamos sin dejar que Dios hable, es como ignorarlo. La iglesia del 2021 está hablando mucho está hablando. Hay devocionales, hay testimonios, sermones a morir en el Facebook, hasta la alianza, lunes, martes y jueves, 3 sermones. Luego el miércoles sermón. No, sermones por todos lados. Pero poco escucha la voz de Dios. La iglesia del 2021 poco escucha la voz de Dios. Así que la segunda razón por la que el 2021 es un año para seguir y servir a Jesús es porque Dios desea estar hablando de ti. Ojalá y que pudiéramos, hermanos, hermanas, lograr que el Señor hable como habló de Job y de David, de nosotros. Y la tercera y última razón, Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarte a ti. Ahora, Dios quiere usarnos, hermanos, y esto es impresionante. En la historia de cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, y cuando Isaac está en la piedra del sacrificio, en el holocausto, los ángeles le están preguntando a Dios si pueden, le están pidiendo permiso para ir a hablarle a Abraham para que no mate a Isaac. Los ángeles no tienen el privilegio que tienen los hombres. Al ser humano Dios le dio el privilegio de reconciliar al hombre con Dios. Es decir, no es mi... O sea, no tengo que hacer lo que a fuerza se reconcilie, pero sí tengo la responsabilidad de hacerle saber que hay un Dios todopoderoso que lo ama, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para pagar por sus pecados, que Él resucitó y que está en el cielo. Y que para reconciliarnos con Dios necesitamos arrepentirnos delante de Dios de todas nuestras faltas y poner nuestra fe en Jesús. Eso sí es mi responsabilidad. Pero en medio de todo eso, Dios quiere usarte a ti. Los privilegios no fueron para los ángeles, fueron para ti, para que tú seas quien Dios use, para que las naciones, para que el mundo entero conozca de Jesús. Por eso dice la gran comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y esa gran comisión es grande porque es para ti. Es grande porque es para ti. Es inmensa porque es para ti. Se ha olvidado de hacer la gran comisión porque queremos que todos vayan. Es para ti. Dios quiere usarte. El año 2021 es un año para seguir y servir a Jesús, porque Dios quiere usarte a ti. ¿Cómo? A la manera de Él. Hechos 9, del 20 al 31, Hechos 9 narra la conversión de Pablo. Pero del 20 al 31 vemos a un Pablo que está desesperado, tratando de que las personas conozcan a Jesús, discutiendo con los judíos. Primero lo hace allá en Damasco, donde él llega y donde él es bautizado. Dice 20, Saulo predica en Damasco. Dice dice el 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Escucha bien. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas
llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Dice, entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. 26. Cuando llegaron a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Fíjense, hermanos, Dios quiere usarte, pero quiere usarte a la manera de Él. Lo que Pablo no sabía todavía era que él iba a ser usado por Dios a su manera, no a la manera en la que él creía que podía servir a Dios. Cuando se hace a nuestra manera hay por lo menos tres cosas. Frustración, nada funciona, no hay fruto. Aquí no se habla de que se convirtieron. Pablo andaba como loco predicando a Jesús después de que se convirtió, pero no había nada. Lo único que había es que lo querían matar. La obra es de Dios y Él es el único que dice cómo hacer las cosas. Y cuando hablamos de que es a su manera, encontramos en su palabra que Él usa al Espíritu Santo, hermanos, para hacer su obra. Jesús dijo en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Pablo quería hacer las cosas como él quería, pero las cosas se hacen como Dios dice. Nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos, y si no las hacen como nosotros queremos, nos enojamos con los hermanos y nos vamos de las iglesias. Dios quiere usarte, pero quiere usarte a la manera de Él. Dice que Dios usa el Espíritu Santo. Dios usa a sus siervos, los llamados, los líderes, los ancianos, los diáconos. Por esta causa le dijo Pablo a Tito, te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Los líderes, hermanos, los líderes, los siervos, los llamados, los diáconos son las personas que nos van a ayudar a crecer y a hacer la obra de Dios. Aquí cuando los griegos y los judíos querían matar a Pablo, la iglesia dice, los hermanos lo llamaron aparte, lo llevaron a Cesarea y entonces dice que hubo paz. Lo enviaron a Tarso y entonces hubo paz. Porque las cosas no se hacen como nosotros queremos, se hacen a la manera de Dios. Dios usa a sus siervos. Usa a la iglesia. En Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3, vemos que Dios usa a la iglesia, hermanos, cuando Él quiere. Miren, dice Hechos 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Dios usa a la iglesia, hermanos, para hacer la obra que Él quiere, porque la obra es como Él desea hacerle. Dios quiere usarte, pero quiere usarte a su manera. Y también lo quiere hacer, hermanos, en su tiempo, en el tiempo de Dios, en el Kairos, no en el Cronos, en el Kairos. En Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, hermanos, Dios quiere usarte, pero quiere usarte a su manera, quiere usarte en su tiempo. Él quiere usarte en el lugar que Él escoja, no quiere usarte donde tú o donde yo querramos. Él te va a usar donde Él quiere. La historia de la visión del varón macedónico nos deja muy claro eso. Dice Hechos capítulo 16, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fíjense,
Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces, Dios quiere usarnos, pero nos va a usar donde Él quiera. Ellos querían hablar en Asia, ellos querían predicar la palabra en Asia, pero el Espíritu se los impidió. Dice, cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Dios quiere usarte a ti en el lugar que Él escoja. Yo no voy a decir, si yo pudiera escoger, yo escogería Acapulco 1000 veces que Ciudad Juárez. Pero Dios te va a usar a ti y a mí donde Él quiera. Dios busca usar al creyente que tiene por lo menos 3 características. Que desea ser usado por Dios. Si tú deseas ser usado por Dios, Dios te va a usar. Que se somete dentro del molde divino. No rompe los moldes. No dice eso que está en la palabra. No, hermanos, es importantísimo estar dentro de la voluntad de Dios para que Dios nos use. Y que no busca lo suyo propio. Entonces Dios te va a usar. Y Dios también, hermanos, no usa lamentablemente al creyente que es voluntarioso. ¿Quién es un creyente voluntarioso? Según la definición del diccionario de la Real Academia Española, dice que el voluntarioso es aquel que por capricho quiere hacer siempre su voluntad. Aquel que por capricho quiere hacer siempre su voluntad. Y esto es algo que por razones de conveniencia, hermanos, por razones de ser más buenos que Dios, los seres humanos llegan a creerse que son mejores que Dios y evitan la disciplina en la iglesia por amor al hermano. Con esta cualidad, evitan leer los textos que hablan de la disciplina. Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica lo siguiente, 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 4. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis como enemigo, sino amonestadle como a hermano. ¿Qué está diciendo? Si no hacen caso, vamos a corregirlo, que se corrija. En Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal sea pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Dios no va a usar a una persona voluntariosa. Dios tampoco va a usar a un hombre que es, o a la persona que es carnal. Vea lo que dice conmigo Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Gálatas 5. ¿Quién es un hombre carnal? Bueno, Pablo escribe maravillosamente estas cosas. Gálatas capítulo 5 versículos 16. Pero vamos a leer solamente del 19 en adelante. Porque dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Quién es una persona carnal? Pues estas son las obras que tiene una persona que es carnal. Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es una cualidad o son cualidades de las personas que andan en la carne. Gálatas 5, 22 y 23 dice que los que andan en el Espíritu tienen estas cualidades. El fruto del Espíritu dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dios, hermanos, quiere usarte a ti, pero Dios lamentablemente no va a usar al creyente que es carnal. Tampoco va a usar al creyente que es inconsciente.
¿Qué es la palabra inconsciente, hermanos? Es aquel que no tiene conocimiento de algo concreto o de sus propios actos y sus consecuencias. Pablo andaba como loco predicando la palabra y no se daba cuenta que eso podía causarle la muerte. Y los hermanos lo tuvieron que mandar a su ciudad, a Tarso. Pablo le dio los requisitos y las instrucciones a Timoteo para establecer los líderes en la iglesia. En 1 Timoteo 3:6 dice que no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es importantísimo tomar estos pasajes a la hora. Dios quiere usarte, hermanos. A la hora de saber que Dios me estaba llamando, Dios quiere usarte, pero Dios no va a usar a alguien que es inconsciente. Algunos creen que estos requisitos son solo para los pastores, pero si hacemos un estudio, veremos, hermanos, que también estos pasajes aplican para cualquier tipo de liderazgo en el cuerpo de Cristo. El año 2021 es un año para seguir y servir a Jesús. ¿Por qué? 3 cosas les dije. La primera, Dios le está llamando a usted. Dios quiere estar hablando de usted. Y la tercera, Dios quiere usarlo a usted. Y como conclusión, para terminar esta meditación en esta mañana, Dios desea usarte a ti para su obra y por eso tiene un ministerio para ti. La pregunta del millón es, ¿estás dispuesto en este 2021 a pagar el precio de ese llamamiento celestial y divino? ¿Te negarás a ti mismo por tal de agradar a aquel que te ha llamado para su santo ministerio? ¿Qué buscas hacer en el ministerio? Dijo un pastor, si no vas a servir, ahórcate y tírate al fondo del mar. Cuando Dios está llamando a su iglesia, Él te está llamando a ti. Cuando Dios está hablando de su iglesia, Él está hablando de ti. Cuando Dios está usando a su iglesia, Él está usándote a ti. ¿Te gustaría servirle en el 2021? Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te pido que por favor, si hemos entendido este pasaje, Señor, o esta meditación, podamos, Señor, seguirte y servirte en el 2021. Que el 2021 sea un año para seguirte y servirte. Que toda la iglesia, Señor, que todos los que nos ven, los que nos escuchan, Señor, deseen seguirte y servirte, porque eso le da sentido a la vida. Si hay alguien que en este momento quiera hacer un compromiso con Dios, de seguirle y servirle en el 2021, a pesar de todo lo que suceda, haz esta oración conmigo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, entrego mi vida, entrego mis talentos y mis dones delante de ti, para que los uses, porque en este 2021 quiero seguirte y servirte. Padre, ayuda a cada uno de los que han hecho esta oración. Permítenos, Señor, yo soy el primero que quiero seguirte y servirte en este año. Ayúdanos, danos la fortaleza y sobre todo la ayuda de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que nos acompañan en esta transmisión en vivo y doy gracias a Dios también por la vida de aquellos que mirarán posteriormente este video. Deseo con todo mi corazón que el Señor les llene de bendiciones y que el Señor les conceda a cada uno de ustedes las peticiones que guardan en su corazón. Ha sido un tiempo muy bonito. Recuerden, es un honor seguir y servir a Jesús y ojalá podamos hacerlo juntos en este año 2021. Que el Señor nos permita poder tener el éxito que deseamos en todas las cosas, tanto en la familia como en la iglesia. Quiero leer este pasaje que se encuentra allá en Josué capítulo 1 versículo 8 que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Prosperar y salir bien es lo que deseo para ustedes en este 2021 que estamos iniciando.
Los esperamos en el curso hoy por la tarde a las 6. El curso se llama Rumbo a una iglesia misionera. Puede entrar usted por Zoom o mirarlo en el grupo privado de Facebook de la iglesia. Si quiere usted tomarlo, solamente mándenos a decir y le damos acceso a ese estudio. Nos vemos el miércoles a las 6 en el curso, no es el curso, es el servicio de oración que normalmente tenemos. Y recuerden, reanudamos el curso de capacitación de líderes que tenemos los viernes a las 8 de la noche. Así que vamos adelante con la ayuda del Señor. Déjeme orar para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido una bendición para todos los que miran este audio. Señor, bendíceles, guárdales en el hueco de tu mano, protege su entrar y su salir. Ayúdales, Señor, a vencer cada uno de los obstáculos que durante la semana seguramente se van a presentar. No permita, Señor, que se sientan solos, sino que tu compañía, tu presencia les ayude a salir adelante. Bendice, Señor, esta tarde la comida de cada uno de ellos y permítenos, Señor, tu bendición para todo el año 2021. Ayúdanos a ser seguidores y servidores de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana en cada una de las actividades que ya mencionamos. Que tengan una linda tarde.